El diagnóstico ese nos hace impulsar estos proyectos de banca ética en la dirección de ese inmenso poder, que en el caso de la banca ética no será tan inmenso, porque seremos pequeñines, pero ese poder que surge, no lo olvidemos, de un dinero que tenemos en depósito y que no es nuestro, el canalizarlo mediante la herramienta del crédito hacia la regeneración, el curado de nuestras sociedades, reforzando ese tejido que ya está haciendo eso mediante otros mecanismos: inserción, cooperación al desarrollo, desarrollo del cooperativismo, agroecología, transformación de valores, todo ese universo de respuestas dadas por organizaciones que tienen ese mismo diagnóstico, que nuestras sociedades son injustas, son injustas, y queremos poner, en este caso, la intermediación financiera al servicio de esa lucha contra esa injusticia. De tal manera que la restricción de los ámbitos de financiación es positiva. Leyenda urbana de la banca ética que conviene olvidar: no es la que no presta a la industria del alcohol. Eso les pasó a los metodistas hace un montón de años. Joder, un vino ecológico puede tener un valor tremendo para ser apoyado por una iniciativa de banca ética. Solo faltaba, Ramón. Solo faltaba. No hay pantallas negativas, que por supuesto, pero gracias a Dios hay bastantes entidades financieras tradicionales, algunas desde luego mucho más adelantadas que otras, que hay actividades que directamente no hacen. En la lista de entidades de banca armada, aquellas que apoyan financieramente el tráfico de armas, tal, no están todos los bancos, joder. No metamos a todos en el mismo paquete. No están todos los bancos. La entidad financiera que más apoya financieramente la exportación de armas desde Italia es el BBV. Pues ¿qué vamos a hacer? Pero no todos están, no todos. Entonces, esto de la restricción negativa de a esto no, a esto no, a esto no, hay muchas entidades, por su propio ADN, por su nicho cultural, por donde están, se dedican a unas cosas y no a otras, por vergüenza torera, porque no hacen, por las razones que sean, porque han iniciado algún programa de responsabilidad social y lo han entendido bien, cosa poco rara, pero puede ocurrir, por lo que sea. La restricción, las pantallas negativas están ahí, pero son de generaciones anteriores. Los proyectos de banca ética no dicen dónde no prestan, dicen dónde sí prestan. Como decíamos en matemáticas, en los teoremas, sí y solo sí. Eso es lo que tienen que decir. Y de ahí aparece una cuestión, que es lo del sistema bancario para bancario, de lo que hablaré enseguida. Segundo pilar, llamémosle identidad. ¿Por qué le podemos llamar identidad? Porque el cómo construimos estos proyectos es una consecuencia de todo lo que vengo diciendo, y es una condición sine qua non para poder desarrollar, consolidar un proyecto de banca ética que de hecho responda a un análisis ético de la intermediación financiera. El cómo se construye el proyecto es clave, absolutamente clave. Con lo que construir el proyecto sobre la base de una red de acción colectiva que incluya mecanismos de densa participación y que incluya entre los constructores de ese proyecto aquellas personas u organizaciones que comparten el diagnóstico, y aquellas organizaciones sobre todo que hacen otras cosas además de intermediación financiera, porque no nos olvidemos que en esa obligada lucha por construir sociedades mejores, la banca ética solo ofrece una herramienta, que es la intermediación financiera. Claro, como ustedes comprenderán, ofrecerle un crédito a una mujer que viene de Costa de Marfil, embarazada, ha llegado a una pantera, está medio muerta en una playa de Lanzarote, si quiere le damos un microcrédito. A ver, hay montones de cosas que hacer por vergüenza torera y por justicia mucho antes de conceder financiación. No, un extenso programa en el que cogemos a los inmigrantes, les damos un microcrédito, se compran la camioneta y se ponen a pintar casas. ¿A pintar casas de quién? No conocen el idioma, no tienen redes sociales, ¿usted no le va a contratar? De tal manera que la banca ética es una herramienta que se añade a otras herramientas. Y el sistema o el esquema de construcción de los proyectos refuerza precisamente esta sensación o este modelo de identidad. Eso condiciona la estructura de propiedad y la estrategia de crecimiento. No lucratividad, por supuesto,
lo cual quiere decir, y ya hicimos la EGB, que no lucratividad no tiene nada que ver con la sostenibilidad económica, que tiene que ver con que la maximización del resultado, del rendimiento económico, la maximización del resultado sea el criterio guía, prácticamente el único. Ya sabemos que la responsabilidad social, las estrategias estas son buena cosa para buenos tiempos, pero cuando vienen mal dadas, el criterio guía es el de rentabilidad. Si una entidad, su futuro depende de dictámenes hechos por fondos de inversión que están no se sabe dónde y lo único que miran son indicadores económicos, es que van a mirar por los números, y 10 es mejor que 9 y 9 mejor que 8. La no lucratividad quiere decir eso. En la práctica, y conectándolo con el criterio anterior, quiere decir que ninguna de las personas o organizaciones que llegan al proyecto llegan al reclamo de una retribución jugosa de la inversión realizada. Por eso el gran problema de la banca ética, pero también es el problema de muchas cooperativas, y hasta ahora era de muchas cajas de ahorro, ahora se les va a resolver el problema perfectamente, son los fondos propios. El crecimiento del capital, pues es una putada. Y por fin, insuficiencia. Un proyecto, una mirada ética a la intermediación financiera llega a una conclusión. No se puede hacer solo intermediación financiera garantizada. No se puede. Porque el derecho al crédito te pide otras cosas. Porque la conexión entre esa persona que le grita a la sociedad, necesito un crédito, no a un banco en concreto, no, a la sociedad, necesito un crédito. La sociedad le escucha. Y la persona, antes de que la sociedad responda, dice, por cierto, no tengo la capacidad de ofrecer garantías objetivas a priori de que voy a devolverlo, ¿eh? No tengo domiciliado una nómina, no tengo patrimonio, no tengo amigos, no tengo papeles, no tengo la capacidad. ¿Qué responde la sociedad como potencial garante del derecho al crédito? No, usted no tiene derecho a crédito, porque no tengo la capacidad de ofrecer garantías objetivas a priori de que puedo devolverlo. Pensemos un momento, ¿qué conexión entre las dos cosas? Si igual resulta que la necesidad o el derecho al desarrollo de sus propias capacidades, siguiendo un poco más la terminología de Amartya Sen, mucho más rica, ¿no?, que va a permitir, o como decía Jeffrey Sachs, si el saltito a la primera escalera de desarrollo que va a permitir ese crédito le va a situar a esa persona en un camino en el que recupera una dignidad que de otra manera tendría perdida, bla, 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 ¿cómo no va a tener derecho a crédito? No, porque no tiene la capacidad de ofrecer a priori garantías objetivas de que va a devolverlo. ¡Hala! Dices, ya, pero es que si no vinculamos de una u otra manera estas dos cosas, ¿cómo hacemos el tema del riesgo? Porque el riesgo crece. ¿Qué pasa? ¿Que los pobres que es que son unos jetas? No, es que son pobres. Son frágiles económicamente, de tal manera que les cuesta devolver muchas veces ante determinados avatares. Hay otro aspecto que se ha estudiado bastante en el ámbito de la microfinanciación, que es que, por ejemplo, hay mucha población migrante que lo último que quiere es problemas con la justicia o que les visite un abogado, con lo que les cuesta bastante más dejar de pagar. Decía Fabio Salviato, el presidente de Banca Ética, los que no devuelven son los ricos. Los grandes problemas de la banca son las no devoluciones de los ricos, no de los pobres, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Pero en fin, de tal manera que lo que hay que hacer es echar la imaginación y crear un sistema de banca ética, en el que junto a herramientas en las que el circuito ahorro-crédito es, déjeme un depósito aquí, que no se preocupe, que está tan seguro. No especulamos, por cierto, o sea que está seguramente más seguro en otros sitios, pero en todo caso está tan seguro, cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo conoce mi Banco Central, me vigila, vienen inspectores, vamos, toda la película esa, y claro, con ese puedo desarrollar una actividad de crédito determinada. Tengo que tener la morosidad en los niveles que tengo que tener, bueno, tengo que desarrollar una actividad de crédito determinada. No me puedo parar ahí. Además tengo que echar la imaginación y hacer otras cosas, con otras formas jurídicas o como sea, pero otras cosas. Claro, en ese caso la transparencia, la información, la participación es vital, porque al que le voy a ofrecer ese producto de ahorro tiene que saber exactamente qué voy a hacer con él. Hay iniciativas parabancarias en España que ofrecen tipos negativos a los depósitos. Haga usted un depósito que nada más hacerlo, el 10% se lo zumbamos. Esa es la buena noticia. Y con eso hacemos pues lo que hay que hacer. Luego hablaremos de
experiencias concretas y ejemplos concretos de estas cuestiones. Estoy hablando en general. Claro, para crear ese sistema de banca ética, y con esto termino, es imprescindible generar circuitos locales de producción-consumo. Esta es una idea muy potente que va mucho más allá de la banca ética. Yo se la he oído decir con la sencillez y profundidad que le caracteriza a Jerónimo Aguado, el pastor de Amayuelas, como se llama a sí mismo. Este hombre, que es un icono de la agroecología y el desarrollo local, de la vía campesina, suele hablar con frecuencia de la generación de circuitos locales de producción-consumo, en el que te olvides de la labelización carísima y demasiado institucionalizada muchas veces, y en algunos casos absolutamente insuficiente, sino que generes pues contextos de certificación participativa en el que un grupo de gente, consumidores de unos determinados productores, son los que certifican y dicen: oye, mira, yo he visitado este huerto, yo sé que estos tomates los planta de esta manera, tal, y generar circuitos de producción-consumo locales. Sí, locales. Ya sé que si hay que crecer y crecer y crecer, esto casa mal, ¿no? En banca ética hay que hacer algo parecido. Hay que generar circuitos de producción-consumo, de ahorro-crédito, locales, junto a estos circuitos más amplios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la respuesta a las exigencias del derecho al crédito solo se pueden mantener de esa manera, seguramente. Solo se pueden mantener de esa manera. Todo esto merece la pena hacerlo en un contexto cohesionado, un sistema completo de banca ética, como digo, porque los circuitos locales pues están muchas veces dotados de bastante fragilidad. En todo caso, siempre son perfectamente coherentes o consistentes con circuitos más amplios o incluso más pequeños, ¿no? Consideraciones finales. Lo decía José esta mañana. Hay tres preguntas que merece la pena hacerse siempre cuando analizas una organización, la que sea, Desde luego, cuando proyectas o analizas una organización social, por supuesto, porque nos podemos poner muy estupendos muchas veces pensando que estamos legitimados per se y resulta que luego somos unos zoquetes. Hay que hacerse preguntas importantes sobre el problema de la capacidad, que en este marco nicho cultural neoliberal existe una extendida sospecha nada inocente de que los movimientos de alternativa, los movimientos sociales en general, somos una banda de inútiles de manda madre. El discurso es muy sencillo, Los movimientos sociales, la ciudadanía agregada, eso nada, muy flojo. El Estado, que se encoja y no moleste, de tal manera que casi la sociedad, que la articulen y que la regulen los que somos fuertes y tenemos las ideas claras, que somos las empresas mercantiles. ¿Y qué paso estamos? Gracias, y ya organizo yo la sociedad. Que desaparezca el Estado y cualquiera que venga a proponer una alternativa, en fin, tendrá que ganárselo. Igual corrige algún fallo del Estado o del mercado, pero que se quede ahí. De herramientas de acción política ni se les ocurra, claro. De tal manera que la pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer todo esto que venía diciendo? ¿Cómo ser una opción creíble, reconocible, que pueda ser elegible por la ciudadanía? ¿Cómo mantener en crecimiento, problema eterno, las inspiraciones que han dado lugar a iniciativas que, no nos olvidemos, son de solidaridad descentrada? Son de ejercicio cooperativo, ejercicio solidario, que en muchos casos busca el beneficio de terceros. Con mantener eso tiene su guasa, Y las respuestas, junto a todos los mimbres que indicaba en la presentación, van también en esta dirección, en estas tres últimas diapositivas. ¿Cómo conseguir el respaldo social en proyectos de este tipo? Son proyectos que funcionan bien en circuitos de prescripción positiva, por eso se construyen como se construyen, sobre redes de organizaciones, redes de personas, a nivel territorial, escala local, etc. Porque es la prescripción positiva la que funciona. ¿Por qué se ha vuelto creíble en determinados circuitos ING si nadie sabe ni dónde está? Pero Matías Prats, el Banco Amarillo, la Olga Biza, yo qué sé. Bueno, son otras maneras de conseguir respaldo social. Proyectos a contracorriente como este, llevo hora y pico hablando, me da la impresión que no me he explicado prácticamente nada, como para